¿De qué se trata la Ley de Preservación de las Olas y sus Rompientes? ¿Cuál es el propósito de Mareas Vivas, que es una iniciativa buscando proteger las olas y sus ecosistemas marinos? ¿Qué hay detrás y cómo podemos entender más sobre esto? Vamos a conversar hoy con Cecilia Torres. Ella es comunicadora digital especializada en hotelería, turismo, medio ambiente. Es fundadora de Colibrí, una agencia de asesoría digital, y es directora de Fundación Mingas por el Mar, una organización sin fines de lucro que trabaja en proyectos de educación ambiental, consumo responsable y ciencia ciudadana. También está con nosotros María Beatriz Aguirre. Ella es especialista en marketing y gestora de eventos deportivos, y también es fundadora de Corriente a Favor, una iniciativa que trabaja para el desarrollo de la oferta turística en la costa del Ecuador y está basada en los deportes de aventura. Chechi, María Beatriz, bienvenidas. Hola, Clarita. Gracias. Qué gusto poder hablar con ustedes hoy para que nos dejen, primero que nos cuenten el panorama sobre la necesidad de hablar de la preservación de las olas y en otras palabras, entender qué significa preservar las olas y además por qué la necesidad de hablarlo y de hacer conciencia o divulgarlo en la sociedad en este momento en la costa principalmente. Bueno, este movimiento realmente está inspirado en el trabajo que se está haciendo en otras partes de la región, de Latinoamérica. De hecho, nuestros mentores son Hazla por tu Ola, un grupo de también instituciones, organizaciones, así como Mingas por el Mar, Corriente a Favor, que se unieron para proteger las olas en Perú. Ellos ya tienen un recorrido de 15 años de justamente tratar de lograr una ley de protección, y ellos ya lo lograron. De hecho, le sigue la posta también Panamá, Chile, y bueno, la necesidad de protegerlas en realidad se nació en Ecuador a raíz de una construcción que se quiso hacer en la zona de Villamil Playas, que era una construcción que era un muelle que se iba a hacer sin, digamos, un estudio realmente adecuado para poder evitar que se dañen unas olas que hay en esta zona, que son de gran importancia turística para Villamil Playas. Entonces se inició una campaña, se logró que la alcaldía no le dé, digamos, el visto a esta construcción. Y esto estamos hablando que fue en el 2021. Entonces, o antes, me parece que de la pandemia, o sea, fue hace bastante tiempo. Entiendo que esta ley tiene como objetivo preservar, conservar y fomentar el valor de las olas en el litoral ecuatoriano, pero tal vez hay personas que no estén muy familiarizadas con esto de proteger las olas. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué significa cuidar las olas? Beatriz, ¿no quieres? Sí, voy yo. Retomando un poco el tema del objetivo de esta ley, podemos ver que en Ecuador ya ha pasado en otras ocasiones, en Manabí, en Santa Elena, donde se han realizado construcciones que sí son necesarias, pero como no se han llevado los procesos y estudios adecuados, a veces terminan alterando de forma irreversible los bajos de arena, y con esto poco a poco podemos ir perdiendo playas y perdiendo olas. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Las olas son indispensables para mantener el ecosistema marino. O sea, es justamente eso, es parte de un sistema. Y cuando tú afectas un elemento en un sistema, lo afectas todo. Entonces, al alterar los bajos de arena, muchas veces pierdes la formación natural que creó esa ola, que es responsable de oxigenar el océano, de mezclar agua superficial con agua del fondo, que disemina huevos y larvas. Entonces, estamos eliminando un actor súper importante de una cadena de supervivencia, ¿no? De todos los animales que dependen de las olas para cumplir su ciclo de vida. Entonces, por aquí va la cosa. Este es el por qué esto no es un tema solo de surf, porque uno piensa en olas y piensa en surfistas, sino que las olas es algo que... Sí, ¿cómo? Justamente iba a entrar después a hacerte la pregunta, porque tal vez las personas se relacionan directamente con el deporte, con el surf, pero cuando explicas a nuestra audiencia sobre qué significa o qué implica cuidar las olas, nos estamos refiriendo, o como tú lo defines, también hablamos de conservación.
¿correcto? Es conservación del ecosistema marino. Pero entonces hablemos también de la conservación del ecosistema que no es marino, es decir, lo que depende de las dinámicas alrededor del mar. Y en este caso creo que tú tienes mucho, también Chechi, digamos, mucha incidencia porque se dedican también al turismo y que lo que se mueve alrededor de las olas, y eso me gustaría que lo pudieran explicar. Sí, efectivamente, ya hay algunos casos nacionales en el país donde se ha visto que por hacer una construcción sin un estudio previo ha afectado por completo la playa, la costa. Se han perdido playas. De hecho, esto también no solamente, o sea, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de conservación, no es que estamos excluyendo al ser humano de todo este concepto. El ser humano también está incluido en el concepto y en realidad es también uno de los que se ve afectado, porque cuando tú ves que una zona de playa llega a las construcciones o se inunda o daña inclusive estructuras de casas que ya están ahí, es justamente porque se construyó sin un estudio previo, yo pienso que el humano, todo radica en este sentido de que el humano cree que está por encima de todo, cuando en realidad, cuando hablamos del océano, somos personas, o sea, los seres humanos somos insignificantes al lado del océano. Si el océano necesita agarrar espacios, si el océano necesita recuperar, digamos, una zona, lo va a hacer. Entonces, por eso es importante que las personas entiendan de que, y es justamente el lema de todo el movimiento, ¿no? Puedes construir sin destruir lo que ya existe. Y es un poco el hecho de que cada vez hay más estudios. María Beatriz después también va a hablar del tema de cuánto vale una ola. O sea, estamos hablando de temas también económicos. Es un recurso natural, es un recurso turístico, un recurso que nos genera economía también. Y nosotros pensamos que inclusive Ecuador está utilizando este recurso en el sentido de que no tenemos espacios turísticos tampoco que estén habilitados para la práctica de los deportes o llamar a este tipo de turismo que en realidad el turismo que está relacionado a este tipo de deportes es un turismo que es respetuoso hacia el entorno, ¿no? Muy diferente al turismo masivo de sol y playa que está buscando solo llegar, consumir, ensuciar, depredar e irse, sino que no tiene ningún tipo de conexión real con el ecosistema. Aparte de eso, si nos vamos ya más allá, eso también le interesa a la pesca artesanal, a las personas que viven de los recursos. Cuando tú dañas una rompiente o una zona de playa, lo que hace es dañar por completo el intermareal rocoso, que es de donde tú sacas, por ejemplo, los pulpos o diferentes tipos de recursos. Los pescadores no quieren que se les dañe esta zona, porque en realidad cuando empieza esto a cambiar la dinámica, se empieza a llenar de arena y zonas donde antes eran rocosas y donde había muchísima vida, ya no tienen vida. Entonces, es súper fácil darse cuenta con ejemplos de que donde se ha bloqueado, donde se ha construido y se ha eliminado una rompiente o una ola, inmediatamente la vida marina empieza a decaer. Tú mencionaste, gracias Eche por esa explicación, y María Beatriz mencionaste a los surfistas, que de hecho un grupo importante de deportistas que se dedican al surf o de simplemente personas que les encanta esta práctica, se preocupan por proteger las olas. Ya te voy a preguntar sobre cuánto vale una ola, que fue un contenido que vi en las redes sociales de ustedes, que por cierto quienes nos estén escuchando y quieren seguir un poco el contenido de lo que estamos hablando están en @mareasvivas.es. Y yo escuchaba a uno de los integrantes que decía, cada ola es diferente y para el surfista las olas son su santuario. ¿Por qué cada ola es diferente? Sí, la particularidad del surf es que, o sea, a diferencia de, por ejemplo, el fútbol, el básquet, el tenis, que son canchas estandarizadas, ya el surfista, este tipo de deporte es un deporte de aventura donde gran parte de la emoción es esa, ¿no? O sea, eres tú contra y con la naturaleza, ¿no? Tienes que estar pendiente de cuándo entra un oleaje, cómo va a estar el viento, cada rompiente es distinta, cada bajo es diferente, cada ola es literal distinta a la otra, ¿verdad? Una con mayor intensidad, con mayor potencia, otra menos, más amigable, y es una experiencia distinta, ¿no? La vegetación también que hay alrededor de la ola, las personas que habitan en esa comunidad, es una experiencia muy completa. Entonces, yo hablo de mi experiencia personal, yo crecí en una familia surfista, viajo por todo Ecuador, la costa de Ecuador desde que soy muy pequeña,
y tuve ese privilegio de conocer muchísimas playas en una época hace 30 años cuando no había mucho desarrollo y eran verdaderos paraísos. Ahora, no significa que no se deban desarrollar. Se tiene que pasar, no hay que pensar en el bienestar de las comunas que habitan ahí todo el tiempo. La idea con esto es que se lo haga, pero se lo haga de forma planificada, ordenada, sin destruir lo que ya está ahí. ¿Ya? Está bien que podemos crear mayores facilidades para turistas, que hay necesidades de las personas que viven ahí, pero simplemente hagámoslos con los estudios adecuados. Por ejemplo, es verdad, muchas veces se cometieron errores, no por malicia, sino a veces por falta de información, en el que se construye un malecón sin considerar el niño, ya sin considerar, bueno, pues cuando entran fuertes oleajes, cómo va a entrar el mar, toda la arena que va a desplazar, luego el bloqueo que significa el malecón ahí, y cómo va a dejar la arena en un estado antinatural, ¿no? Y cómo repercute a largo plazo. Entonces, ya hemos visto en varias ciudades y comunidades en Ecuador este tipo de efectos. Entonces, la idea es, ya lo vimos, ya aprendamos del error del pasado y esta vez, si queremos construir algo, hagámoslo de una forma distinta para evitar que suceda de nuevo, ¿no? Puntualizaste algo interesante que fue el niño, ¿no? Y por ejemplo, estamos en temporada playera y tal vez en diciembre y enero uno empieza a ver los efectos y te mandan por redes sociales imágenes de cómo están las olas, de cómo se está subiendo el mar sobre el malecón y tal vez habrá personas que un poco lo relacionen con lo que estamos hablando y habrá personas que dirán, no, simplemente así es y es cambio climático o naturaleza o el niño, pero como ustedes lo dicen, tiene o debería haber una planificación atrás. Entonces, la búsqueda de ustedes de plantear esta ley de preservación de las olas y sus rompientes tiene que ver con previos estudios, un poco puntualizando lo que ustedes dijeron. Realizar con estudios previos estos cambios no quiere decir no construcción, sino construir de manera adecuada y sistemáticamente conociendo las consecuencias del entorno que se está impactando, entre comillas. ¿Cómo entonces, quiénes están involucrados en este proceso y de qué manera nuestros oyentes y la ciudadanía puede decir, me quiero informar más, yo participo o no participo? ¿Quiénes están incluidos? En realidad ha sido un proceso largo, Clarita. Lo que estamos viviendo ahorita es justamente el proceso donde incluimos a la ciudadanía, donde queremos empoderar a los ciudadanos para participar de la iniciativa. Desde el 2021 estuvimos trabajando ya con mesas técnicas del Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, llegamos inclusive a la Cancillería. La Cancillería asignó, la Cancillería tiene como un grupo de trabajo que está enfocado en los océanos. Lamentablemente, aunque parezca de replay, la mesa que trata los temas del océano está en Quito, que es uno de los errores que siempre considero que se debería cambiar, porque en realidad debería estar en la costa, porque la gente que está en Quito, ¿qué sabe del océano? Lamentablemente son personas que no están totalmente relacionadas al océano. Nos tocó presentar el proyecto, la Cancillería aceptó y le asignó la tarea al Ministerio de Ambiente para llevar a cabo esta normativa, pero lamentablemente cambió el gobierno. Y con esto, pues, volvemos a empezar todo de nuevo. Y lo que hemos ahora como Mareas Vivas lo integran Federación de Surf, Levector, que es una productora, el Estudio Jurídico Manzano, Corriente a Favor y Mingas por el Mar. Y bueno, también Ocean Report, que es una cuenta que también está todo el tiempo mandando el pronóstico de las olas. Nosotros lo que hicimos fue como que decidir hacer el proyecto de ley, y lo que vamos a hacer es llevarlo a asamblea directamente para que sea aprobado. ¿Para qué necesitamos las firmas? Justamente las 50.000 firmas nos ayudan a ingresar el proyecto de ley como algo de interés ciudadano. Entonces, nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de procesos para que la ley sea revisada y finalmente aprobada. Ahora, esto es un proceso largo, no es que tenemos las 50.000 firmas y ya, la ley está lista. No, la ley va a pasar por un montón de filtros y esa es una de las razones por las cuales no hemos puesto pública la ley, porque es una ley que va a cambiar en cierta medida. Entonces, justamente lo que estamos tratando de hacer es involucrar
a todo el mundo, primero, comenzar a hablar de las olas, porque si tú te pones a pensar, nadie habla de las olas, solamente los que tal vez surfean o los que están relacionados a algún deporte o actividad del océano, pero en realidad ni siquiera en términos legales existe lo que llamamos olas. Entonces, ya estamos avanzando con esto de las firmas porque se empieza a hablar del tema, se empieza a crear esta conversación. Habrá algunos que están a favor, otros que tienen dudas, pero está perfecto porque de eso se trata, ¿no? De ingresar a este tema para que empiece a haber esta conversación. Entonces, pueden visitar nuestra web mareasvivas.es, o sea, www.mareasvivas.es, y tienen dos formas de ayudarnos. Una, pueden ustedes descargar el formato de firmas y ustedes recolectar firmas entre familiares y amigos y enviarnos, poner las firmas, llevar los papeles a un punto de firmas. Pueden inscribir su negocio como un punto de firma también. Y si quieren solo firmar, pueden ir a cualquiera de los puntos de firma. Tenemos, María Beatriz, ¿cuántos puntos de firmas? Aproximadamente 65 puntos en 7 65. provincias. En Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Pichincha, Guayas, y se me pasa alguna. Pero estamos en Esmeraldas, estamos en todas partes. Perfecto. No, no quiero dejar de, antes de volver a repetir la página y toda la explicación que nos diste, Chechi, no quiero dejar de dar el dato que, Chechi, tú invitaste a María Beatriz que dijera, y es que la gente seguramente está esperando, bueno, ¿y cuánto cuesta una ola? ¿Cuánto vale una ola? ¿Cuál es el valor de una ola? Perfecto. Ahorita nos vamos a enfocar en el tema económico, el turismo que se genera a través de particularmente el surf, que son los datos que tenemos. Lamentablemente aquí en Ecuador no hay un estudio que haya recolectado eso, pero tenemos casos de éxito como por ejemplo Montañita en sus inicios y Ayampe, ¿no? Que son dos lugares que se dieron a conocer a nivel internacional justamente por sus olas, cada una muy diferente. Montañita, una ola con mayor poder, ya que requiere mayor nivel, y Ayampe, que es un lugar súper amigable para surfistas que incluso están empezando, ya que ahí tenemos dos ejemplos de cómo cada ola es distinta. Pero a nivel internacional se han hecho estudios y hay casos en que, por ejemplo, Indonesia, el surf y el turismo de surf aporta con 35 millones de dólares anuales. ¿Ya? En cambio, en Chile, solo en la ola de Pichilemu, aporta con entre 4 y 6 millones anuales, ¿ya? Entonces, y eso que es un tipo de turismo que a veces no requiere mucha infraestructura humana, porque lo que buscan ellos justamente es la infraestructura natural, que es gratis, ya está ahí, solo tienes que cuidarla. Manténla ahí y eso te va a salir generando dinero para la comunidad, ¿ya? Incluso hay estudios que mencionamos ahí en el video, donde han descubierto que cuando se descubre una ola de buena calidad, automáticamente se empieza a crecer, se empieza a urbanizar la zona, y cuando se destruye, que ha pasado, hay casos en México, por ejemplo, donde se destruyó una ola, en España también, por crear una carretera y supuestamente iba a impulsar el turismo, pero durante la construcción de esa carretera se afectó una ola de forma irreversible y el lugar lo abandonaron. O sea, pasó el efecto inverso, ¿no? En vez de crecer, el lugar se empezó a abandonar porque ya no existía este atractivo turístico. Ya Claro. no había nada por lo que ir hacia allá. Bueno, esta explicación igual la vuelves a hacer en el video que yo también vi que está en la cuenta de Instagram, así que si alguien quiere enterarse un poquito más de estos detalles y de este enfoque también económico, puede seguir a las redes sociales y lo voy a repetir, es mareasvivas.es. Solo quiero, para quienes están escuchándonos, recordar que cada ola además tiene un nombre, ¿no? Tú acabaste de mencionar una, pero cada ola tiene su rincón y cada rincón tiene su nombre. Entonces yo me quiero despedir de ustedes preguntándoles a cada una su top 3 de olas del Ecuador. Top 3 de olas. A ver, en mi juventud, cuando surfeaba todo el tiempo, mi ola favorita era San Mateo, que justamente fue una de las olas que se afectó por la construcción de un espigón. Que luego, bueno, generó otra ola, ya sin querer se creó otra ola que yo no he tenido el placer de ir a surfear, pero la que yo surfeaba ya entiendo no existe. De ahí está Sheep Bay y ¿Que queda Ayam. donde? Sería bueno que les dijeras a las personas dónde queda. No todo el mundo está en las costas como ustedes, en playas. Sí, San Mateo queda cerca de Manta, en Manabí. Ayampe también es Manabí, en la parte sur de Manabí.
Y bueno, Sheet Bay es en la Marina, en Salinas. Ok. ¿Tú, Chechi? Bueno, mi ola preferida es Mompiche, que queda en Esmeraldas, y de ahí me cuesta mucho dar un top 3 realmente, pero Salinas, la zona de Salinas y Vallenita tiene un montón de olas buenísimas, como Capaes y La Fae. Bien, estamos hablando con Cecilia Torres y María Beatriz Aguirre, como ven, amantes y promotoras de las olas. Ellas están cuidando las olas y por eso vienen a presentarnos esta ley de preservación de las olas y sus rompientes. Además, hicieron el llamado de que quienes estén interesados pueden también ser parte de esto a través de las firmas. Pueden entrar a la página web y también a las redes sociales mareasvivas.es. Un último mensaje antes de despedirnos. Bueno, algo que dice siempre la abogada Manzano, todo ciudadano puede proponer una ley. Las leyes no solo son de los políticos ni de los legisladores, cada ecuatoriano, en realidad, los asambleístas y los políticos son servidores públicos que deberían estar abiertos a escuchar las necesidades de la ciudadanía, y los ciudadanos tenemos el poder de unirnos para proponer leyes y justamente unirnos para hacer que se hagan una realidad. Excelente. Sí. Nos estamos despidiendo entonces de nuestras invitadas de hoy con este mensaje y continuamos con nuestro programa cuando son las 2 de la tarde con 34 minutos. Era Cecilia Torres y María Beatriz Aguirre.